Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Hoy, en el programa, les presentaremos los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Este mensaje se titula Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Debería escribir cada uno de ellos y preguntarse, ¿soy una persona consagrada a Dios? En primer lugar, veamos un par de definiciones. Comencemos con, ¿qué es un hábito? Un hábito es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. Ese es un hábito, algo que hacemos una y otra vez. Desde luego, la segunda definición es que es una vida consagrada a Dios. ¿Qué es consagrada? Es una vida que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad en la vida. En otras palabras, diríamos que eso es una vida santificada no perfecta. No quiere decir que nunca peque, sino que significa una vida rendida por completo a Dios. Así pues, deseo darle 7 hábitos que todo creyente debe hacer parte de su vida. Y el primero es este. El primer hábito es una vida de oración. Uno de mis pasajes favoritos, muy sencillo, está en Marcos, capítulo 1. Cuando los discípulos nunca entendieron esto del todo, pero dice la Biblia, en Marcos, capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallando la ley dijeron, todos te buscan. Eso es típico en cuanto a la forma de actuar de algunas personas. El Señor estaba haciendo lo más importante en la vida y no lo entendían. Y asimismo, por ejemplo, en Lucas, capítulo 4, versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que anuncie el Evangelio. Ahora, una vida de oración no se refiere a orar de vez en cuando. Se refiere a sentir cada día la necesidad, el deseo, el gozo y el gran poder que viene de orar, hablar con el Padre. Es decir, debe ser un hábito, algo que recurre en nuestra vida, no solo cuando estamos en aprietos, en necesidad, sino porque amamos a Dios y estamos agradecidos por quién es Él y lo que hace en nuestra vida. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, los discípulos vienen al Señor Jesucristo y le pidieron, enséñanos a orar como enseñó Juan el Bautista a sus discípulos. Así que habían visto algo distinto en la oración del Señor. No se trataba de algún ritual que se acostumbrara en aquel tiempo, pues sentían que le hablaba personalmente al Padre Celestial. Al ver esos versículos, piénselo. La verdad es que no se puede tener una vida consagrada sin tener una vida de oración. No se puede. Todos vivimos en un mundo de tentación, pruebas, penas, cargas y pecados. Y a donde vayamos, allí está. No podemos tener una vida consagrada a Dios, y no he dicho sin pecado, sino consagrada. Y ya definimos lo que eso significa. No se puede tener una vida consagrada sin una vida de oración,
porque ésta nos conecta con Dios Todopoderoso y nos hace sensibles a su voluntad, propósito y plan para nuestra vida. Sin orar, no habrá una vida consagrada. Si lo piensa, es la actividad más importante de nuestra vida. Necesitamos tener una vida de oración. Luego, el segundo hábito es tener fe o confianza en Dios, la palabra que mejor le guste. Me encanta el Salmo 103, versículo 19. Dice la Biblia: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Pensemos en lo que significa ese versículo. Si Dios Todopoderoso ha establecido su trono en los cielos, preste mucha atención a su soberanía, o sea, su poder divino, sobrenatural, omnisciente, domina sobre todo. Que hacer eso nos da una gran base para creer en Él. Al saber que Dios está a cargo, no importa lo que suceda, ni cómo, ni mediante quién, ni por la razón que sea, sé que Dios tiene las riendas y puedo confiar en Él para lo que sea que permita en la vida. Creo que es un versículo muy importante, porque si no confiamos en Dios, si no confiamos, no oraremos. Debemos hacernos la pregunta, pues, ¿dónde está la confianza en mi vida espiritual? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si tú ves ese versículo muy a menudo, porque es fundamental, cuando confiamos en Dios, ¿qué sucede? Se afianza nuestra comunión con Dios, lo que significa que tenemos una relación con Él. No tengo que presentarme a Él. Una relación estrecha con alguien significa cercanía, no solo en afecto, sino en mentalidad. La forma de pensar, lo que siente, una relación tan cercana es la que debería tener todo matrimonio todos sus días. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Si usted quiere saber si confía o no en Dios, hágase la siguiente pregunta: ¿qué está preocupándome? Si puede ver a su alrededor y decir, no me preocupa nada, es porque está confiando en Dios. Lo que sea que le preocupe es lo que Dios le señala y dice, no me has confiado este aspecto de tu vida. Una vida consagrada es una vida de fe. El tercer hábito de esta vida maravillosa es el hábito de meditar en la palabra de Dios. No sé cómo usted describiría la importancia de eso, pero dicen las Escrituras. Veámoslo por un momento. Dice el salmista en el Salmo 63, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así, en la sombra de tus alas, me regocija. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Qué significa meditar? Significa leerla, pensar en lo que dice, examinar mi corazón a la luz de lo que dice Dios, hacerle cualquier pregunta que tengamos, rendirle lo que sea que nos traiga a la mente. Al meditar en Dios pasa lo siguiente. La meditación es como verse en un espejo, pero también es ver más allá del espejo. Es decir, veo lo que ve Dios y veo más allá y lo veo a Él. Mi atención se centra en Dios. Cuando nos concentramos en Dios sucede esto. Las preocupaciones se desvanecen, los problemas se disipan. Nuestra mente ya no está contaminada con toda clase de asuntos que no nos hacen bien.
La meditación es parte esencial de una vida consagrada a Dios, donde no hay meditación. No habrá consagración a Dios. No es posible. Piense por la mañana, al despertar, cuánto del mundo embarga su mente. Tiene que vestirse, claro, desayunar y el auto y manejar por la autopista o donde sea, llegar al trabajo tan pronto lo haga, con torre o parrote o todo el día. El teclado vuela todo el día y su mente se llena. Luego tiene que volver a su auto, volver a la autopista, a batallar en el tráfico otra vez hasta llegar a casa. Al llegarse, cambiarse de ropa, medio se relaja y luego la cena. Puedo llenar su día sin ni siquiera conocerle. Porque eso es lo que hacemos. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está su tiempo a solas con Dios? Lo que lleva a una vida consagrada es el tiempo a solas con Dios. Anhelarlo, meditar en Él, pensar en Él. Luego, hay un cuarto hábito, uno muy importante, y el que me escucha a mencionar siempre. Obedecer a Dios. Y quisiera leer en Deuteronomio número 27, en el Antiguo Testamento, porque lo dice tan claro en el capítulo 27, versículo 10. Dios habla mediante Moisés a su pueblo, y esto fue lo que declaró. Oirás, pues, la voz de Jehová, tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Luego, en el capítulo 28, versículo 1, acontecerá, escuche esto, que si oyeres atentamente, ¿qué significa eso con cuidado? Atentamente, la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy. También Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hablaba de Israel. Pongámonos en esa situación cuando obedecemos a Dios. Piense en esto. Andamos a un nivel más alto. Piense en cómo vive el mundo con toda clase de pensamientos viles, ocupados y atareados, sin tiempo para Dios. Hemos decidido seguir a Cristo, y seguirlo significa vivir a un nivel más alto. No significa menospreciar a otros. Solo quiere decir que hemos decidido regirnos por una norma más alta que la del mundo. No significa que seamos mejores que nadie, pero quiere decir que nuestro estilo de vida es mejor que el del mundo. Pregúntese, en realidad, ¿tengo un hábito de orar, confiar y meditar en la palabra de Dios? ¿Acaso sería considerado un hijo obediente de Dios? ¿Cuántas veces lo ha dicho hoy? Puede decirlo. La forma más sabia de vivir es obedecer a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Eso lo hará solo si tengo una vida de oración, solo si confío en Dios, solo si medito en Él. Es la única forma de hacerlo. Estos son hábitos sencillos que hacen que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea. No hay nada que pueda impedir que obedezcamos y practiquemos estos 7 hábitos, nada, salvo que tomemos esa decisión. Mire, tenemos que decidir ciertas cosas. Tenemos que escoger entre seguir a otros o a Dios, tener esto o a Dios, esta senda o la de Dios. La razón por la que te menciono 7 hábitos es porque, recuerde lo que dije, un hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente, algo que hagamos de forma continua, y todo lo que he mencionado podemos hacerlo. La razón por la que no lo hacemos es por pensar que no es importante. Mire, la razón por la cual no tenemos hábitos sagrados, maravillosos e impactantes, edificantes, es porque cogimos la senda del mundo. No importa quién sea,
ni cuándo está, don y con adinerado, ni con qué sabio se crea, ni cuánta educación tenga. No puede tener una vida consagrada, la mejor vida, sin poner en práctica estos 7 hábitos. Y ahora, ¿cuál es el quinto hábito? El quinto hábito es depender del Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿qué significa? Eso quiere decir rendir nuestra vida a la presencia residente del Espíritu Santo. Recuerda lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Siéntense a esperar en Jerusalén hasta que sean investidos, o sea, hasta que el Espíritu Santo venga a sus vidas. Y al hacerlo, estarán listos para hacer lo que les he encomendado. Así que le he dado varios pasajes. Algunos ya los conoces, quizás otros no, pero en Efesios capítulo 5 recordará lo que dice la Biblia en este pasaje en particular. Veamos el versículo 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, séis llenos del Espíritu. Mire si tomara una jarra con 1/4 de litro, la colocará aquí y la llenará de agua hasta la mitad. Diría que solo está medio llena. Solo estaría llena cuando llegue al tope hasta el borde. El verbo que usa aquí, el original griego, se llenó, significa algo continuo en la vida. En la mañana, al despertar en medio de nuestra oración, o al meditar aún antes de levantarnos, deberíamos decir: Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu hoy. Eso significa, Jesucristo les dijo a sus discípulos en Lucas que antes de que hicieran lo que les habían encomendado, que esperaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos, hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, por la sencilla razón de que no están preparados para hacer lo que les ha encomendado sin la presencia del Espíritu Santo, quien les dará poder. Él les facultará, les enseñará, les dará guía y dirección para cumplir el llamado que les ha dado. Ahora, la mayoría de la gente no tiene ni idea de quién es el Espíritu Santo. Como seguidores de Cristo, creyentes en Cristo, lo aceptamos para recibir salvación. Somos morada de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando decidimos desobedecer a Dios, decidimos pecar contra el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, a quien Dios envió a nuestras vidas para ayudarnos a hacer, a llevar a cabo, a lograr lo que sea que Dios nos tenga reservado en la vida. Nunca estamos solos, somos moradas de Dios, del Espíritu Santo, quien nos faculta, nos ayuda, nos alienta, nos fortalece, nos sana y más. Está allí porque necesitamos a Dios en nuestra vida, y Él lo sabía. Desde luego, hay un sexto que estará Dios y a otros. En el 6º capítulo de Lucas, es un capítulo muy conocido. Recordemos lo que dice: da y se os dará medida buena. Escuche lo que dice: apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando pienso en darme a Dios, mi ejemplo favorito es este, y estaba recordándolo anoche. Mi primera maestra de escuela dominical. Quizás tendría 3 o 4 años, porque comencé la escuela a los 5. Estaba muy pequeño. Nunca me puse al día, pero iba a la escuela dominical todos los domingos. Y recuerdo las sillas de varios colores, verde, rojo, amarillo, azul, etc. La maestra de la escuela dominical, no recuerdo su estatura, pero en aquel entonces me parecía de 3 metros.
Cuando estaba sentado tenía el cabello negro, una baba dulce y maravillosa. Y llegó el momento de recoger la ofrenda. Recuerdo que mi madre siempre me daba unos cuantos centavos para darlos. Nunca me dejaba ir sin nada que dar, así que antes de saber contar, mi madre me enseñó a darle a Dios. En mi primer empleo, repartidor de periódicos, ganaba $4 a la semana. Estaba agradecido de Dios y pensaba, no puedo darle monedas. Le di $1, que era el 25% de mi sueldo. Nunca pensé en eso. Solo pensaba en lo que recibiría a Dios. Después de eso tuve una ruta de periódicos que pagaba $16 a la semana y le daba a Dios más del diezmo. Luego, nunca, toda mi vida, he dado solo el diezmo, nunca. Por la sencilla razón que aprendí desde muy joven que no podemos superar a Dios en generosidad. Segundo, mucha atención. Ni siquiera podemos predecir lo que necesitaremos, y si no podemos predecirlo, ¿cómo pues nos encargaremos de todo eso si ofrendamos a Dios y confiamos en que hará justo lo que prometió? Les di un sencillo ejemplo que muchos han escuchado antes, porque fue algo que impactó mucho mi vida. Así que debemos preguntarnos, ¿será este uno de los hábitos en mi vida? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Si Él ama al dador alegre, ¿qué de aquellos que son avaros, quienes no dan a Dios? Le diré por qué eso no agrada a Dios. ¿Por qué dice, puedo hacerlo sin Dios? Puedo encargarme, puedo manejarlo. No necesito que Dios maneje mi dinero. Piense en cuán insensato es eso. Su dinero podría quemarse de la noche a la mañana. La situación podría ser que lo pierdas todo en un día, pero presta mucha atención. Nunca estará en una situación en la que no tenga nada, porque tiene a Dios dentro de usted y todo lo que necesita Dios ha prometido proveerlo. Un hábito maravilloso en nuestra vida. Luego le daré un séptimo hábito, y es uno muy importante. Es el hábito de perdonar a otros. Un pasaje muy claro está en Efesios capítulo 4. Muchos lo hemos leído antes, pero es la verdad. Y lo leemos una y otra vez. Escuche lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros ojos, ni del lugar al diablo. Un pasaje muy importante. Luego dice en el versículo 30, y no con tristeza el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y luego en el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. No siempre es fácil, ¿no? A veces es difícil perdonar a otras personas que nos hayan hecho ciertas cosas. Creo que una de las peores situaciones es ser traicionado. Cuando uno ha confiado en verdad en alguien, se ha esmerado en ayudarle y luego te traiciona. Hacen lo último que uno habría imaginado que harían en la vida, pero debemos perdonar. Ahora, estos son 7 hábitos. Presten mucha atención. Pude haberlo hecho de muchas formas, pero querían que viera cada versículo y darle todos los 7 hábitos para que cada persona entienda por completo los 7 hábitos que llevan a una vida consagrada, que será bendecida una y otra vez de muchísimas maneras. Pero la decisión es suya y le sugeriría que tomara una decisión ahora mismo
En breve oraremos y en esta oración de pedir a Dios que le dé sabiduría para decirle: Señor, quiero estos 7 hábitos en mi vida y hoy comenzaré a ejercerlos en mi vida. Es un proceso continuo en nuestra vida. ¿Los practicará cada uno a diario? No. Pero haga lo siguiente. Pide a Dios que le perdone. Muéstreme por qué tropiezo con este, Señor, y reafirmamos nuestros deseos de perdonar a otros, o lo que sea. El Señor estaba muy ocupado. Esta mañana salí deprisa. Perdóname por no haberme detenido a meditar en tu palabra, rendir mi vida a ti, entregarme a ti. Perdóname, Señor, no quiero volver a hacerlo. ¿No cree que Dios corregirá eso? Claro que sí. Él le corregirá, le inquietará lo suficiente una mañana, después de que haya salido sin tomarlo en cuenta. No lo olvidará. Mira, ¿sabe qué? Es porque nos ama. Piénselo. Toda la Biblia está llena de verdad, pero creo que estos 7 hábitos transformarán por completo su vida y le llevarán a lograr más de lo que su corazón podría haber anhelado. Ahora, si hoy está aquí y no es creyente, no es salvo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, entiendo que quizás no se aplique esto a su caso, pero permítame decirle esto: nunca podrá entender ni disfrutar la vida en plenitud hasta que no se entregue a Cristo, porque nunca podemos perder el entregarnos a Cristo, nunca. Dirá pues, ¿qué tengo que hacer? Debe pedirle al Señor que perdone su pecado, no porque lo merezca, sino porque Él fue a la cruz, murió en la cruz, dio su sangre por usted, pagó toda su deuda de pecado. Dice la Biblia, y al pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho por usted, pagó su deuda. Dios le perdona y le hace uno de sus hijos. Luego comenzará a practicar estos 7 hábitos. ¡Qué vida tan maravillosa tiene por delante! Y espero que lo haga. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por tu palabra, desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Hoy te pedimos que nos dé sabiduría para reconocer que con estos 7 hábitos todo lo demás cobrará sentido, que abramos la puerta a tus mejores bendiciones. Te pido hoy por alguien que no es algo, que no te ha aceptado como su Salvador, que esté dispuesto a pedirte perdón por sus pecados al creer que Cristo fue a la cruz y pagó toda nuestra deuda. Al confiar en su muerte en el Calvario, al derramar su sangre, esa confesión y arrepentimiento trae salvación. Después de la salvación, desarrollaremos estos 7 hábitos transformadores en nuestra vida. Señor, te pido por nosotros y por alguien hoy aquí que aún no es salvo, que esté dispuesto a pedirte que le perdones y que limpie su corazón y rinda su vida a ti ahora mismo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El seguir a Cristo. Si yo le hiciera esta sencilla pregunta, ¿es usted seguidor de Cristo? ¿Cómo contestaría? ¿Es seguidor de Cristo? Bien, si le preguntara eso a algunas personas, dirían: ¿quiere decir que sí creo en Dios? No. Solo le pregunto si es seguidor de Cristo. O tal vez respondan: bueno, sé acerca de Él, pero esa no es la pregunta. Y a menudo dirían: pues sí, voy a la iglesia. Tampoco esa es la pregunta. O quizás digan: de vez en cuando asisto a la iglesia, sirvo en la comunión y participo. No. Le pregunté si es seguidor de Cristo. Bueno, doy a buenas causas.
esa no es la pregunta. Creo que soy buena persona. No pregunte eso. Trato de llevar una vida buena, no bebo ni le soy infiel a mi esposa. No le pregunté eso. O oro cuando siento la necesidad de hacerlo. No le pregunté. Le pregunté si es seguidor de Cristo. Es sorprendente cuántas personas tienen diferentes respuestas, como, pues sí, me considero una persona religiosa. Tampoco le pregunté eso. O bueno, mis padres eran muy religiosos. Tampoco eso le pregunté. Y la verdad es que todas esas respuestas, cualquiera o todas juntas, no equivaldrían a ser o no ser seguidor de Cristo. Mucha gente cree que si ciertas actividades son propias de su vida o ciertas experiencias, entonces eso lo hace seguidor de Cristo, eso lo hace cristiano. No siempre es así. Así que vayamos a Mateo, al capítulo 4, versículo 18. ¿Es usted seguidor de Cristo? Escuche lo que dice la Biblia. Versículo 18 de Mateo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Y dónde encaja Cristo en su vida? Pensando en eso, consideré que el título de este mensaje era El seguir a Cristo. Entonces, lo que quisiera hacer en este mensaje es darles las actividades y las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo, para que pueda decidir si lo es o no. Porque hay ciertas cosas que son esenciales para un seguidor de Jesucristo. Muchas personas creen serlo, muchas no están seguras, muchas saben que no lo son, y muchas, en verdad, son seguidores de Cristo. Así pues, el propósito de este mensaje es solo aclarar eso. Espero que tengan un lápiz, un bolígrafo y un papel. Y quisiera que escribieran esto porque cuando alguien le pregunten, ¿es seguidor de Cristo?, puede decir sí. En concreto, si sabe cómo decir que sí. Quisiera que examinara su corazón y se preguntara no si va a la iglesia, si ha sido bautizado o tomado la comunión, o ha hecho esto o lo otro, sino ¿soy en verdad un verdadero seguidor de Cristo? Entonces, ¿cómo es un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cómo suena? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo? Así que espero que lo escriba ahora. Para ser seguidor de Cristo, el paso número 1 es nacer de nuevo. Juan 3 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o entrar al reino de Dios. Así que el primer paso para ser seguidor de Cristo es nacer de nuevo. Olvídese entonces del asunto de la iglesia, el bautismo y todo lo demás. Es nacer de nuevo, lo cual es cuestión de confesar sus pecados, rendir su vida a Cristo, aceptar su perdón en su vida y comenzar a andar en sus caminos. Primero de todo, nacer de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Cristo no pudo haber sido más claro al hablar de nacer de nuevo. No solo ser mejor, no solo mejorar, sino nacer de nuevo como resultado de su confesión, arrepentimiento y entrega a Cristo como Señor y Salvador. Paso número 1. ¿Lo anotó? Diga amén. Paso número 2. Es que si es seguidor de Cristo, será una persona que ora.
Escuche este pasaje de Jesucristo en Lucas 6, versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Quizás alguien diga, pues yo oro. ¿Y con qué frecuencia ora? ¿De vez en cuando? No. Si en verdad es seguidor de Cristo, la oración es parte crucial de su vida. De hecho, ¿cómo comienza el día en este mundo sin hablar con Dios? ¿Y cómo se duerme en la noche con seguridad perfecta sin hablar con Dios? ¿Cómo afronta los problemas en la vida sin oración? Es decir, la oración debe ser no solo un hábito, sino parte muy importante de nuestra vida. ¿Orar por qué? Orar por todo. Jesucristo oró por muchas cosas. Pero deseo que notemos esto. Mire, he aquí el Hijo de Dios. Comenzaba su día a solas con Dios. ¿Cuántas veces he hablado de comenzar el día con oración, a solas, pasar un tiempo en quietud? Si deseas ser seguidor de Cristo, un seguidor hace lo que hace el líder, ¿verdad? Así que primero que todo, nacer de nuevo. Segundo, hacer de la oración un hábito muy vital en nuestra vida. Entonces, le pregunto, la mayoría aquí se consideran seguidores de Cristo. ¿Dónde cabe la oración en su vida diaria? ¿Es algo que hace si está en problemas? ¿Si tiene necesidad? ¿Si está enfermo? ¿Si se acuerda? ¿O si casi tiene un accidente y le da gracias a Dios? Pero, orad sin cesar, dice la Biblia. Jesucristo comenzaba su día, no solo en este versículo, sino en otros. Comenzaba su día a solas, hablaba con Dios. Claro, los discípulos que no aguantaban tenían que encontrarlo e interrumpirlo. Pero segundo, la oración es una parte vital. Tercero, si en verdad somos seguidores de Cristo, debemos escucharlo. En Mateo capítulo 17, versículo 5, escuche lo que dice la palabra. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es su palabra, y creo que una de las debilidades más grandes entre los creyentes es no escuchar a Dios. Dios es el Dios soberano del universo, Señor, amo de todo, quien requiere nuestra obediencia, rendición y nuestro reconocimiento de su dominio como Dios en esta sociedad y en el mundo. ¿Cuántos estamos escuchándolo? ¿Cuándo fue la última vez que se puso de rodillas o se retiró a un lugar en particular a orar y dijo: Señor, hoy no te diré nada, solo quiero escucharte? Quizás diga: he escuchado a Dios y no me ha dicho nada. ¿Sabe por qué? No ha tenido la actitud correcta. El Dios soberano del universo, quien le amó tanto que envió a Jesucristo a morir por sus pecados, siempre está disponible para escuchar las oraciones de sus hijos que vienen a Él con sinceridad. No significa ir a Dios después de confesarle todo, porque a veces vamos a Él para confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, lo que sea. Pero un seguidor de Cristo es alguien que ora y escucha a Dios a la vez que habla con Él. Así que le pregunto, ¿ha nacido de nuevo? ¿Qué lugar tiene la oración en su vida? ¿Con qué frecuencia toma tiempo para escuchar a Dios? ¿O es usted el único que habla? Mucha gente ora así: Señor, vengo a ti hoy por mis necesidades, las conoces todas y confío en que me protegerás, guardarás y cuidarás, y sabes lo que quisiera tener, sabes todo lo que está en mi lista, y confiaré en ti, en que me cuidarás hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Todo eso se trata de mí, lo mío y yo.
Nada de eso es para adorar al Dios Santo, quien merece nuestra lealtad y obediencia al andar fielmente delante de Él. Número 4. Para ser seguidores de Cristo hay que creer en Él. Este versículo sencillo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiar en Dios, tener fe en Él. En Juan capítulo 3, versículo 16, por ejemplo, ese versículo es esencial para que lo sigamos. Si no creo en Él, no haré lo que dice. Si no creo en Él, no lo obedeceré. Si no creo en Él, no andaré en sus caminos. Si no creo en Él, viviré enfocado en lo que quiero, cuando lo quiero, sea lo que sea. ¿Puede usted decir con sinceridad, vivo por fe? Confío a Dios, mis necesidades, mis dificultades, mi dolor. Confío en Dios cuando enfrento una tentación. ¿Qué parte tiene la fe en mi diario andar, en mi vida práctica? Entonces, número 5. Si somos seguidores de Cristo debemos obedecerlo. Lo obedeceremos. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el que me sigue, el que me obedece. Si en verdad soy seguidor de Cristo, la obediencia es fundamental. Además, es el deseo de mi corazón. Si entiendo quién es Jesucristo, sería un tonto si no lo obedeciera. La Biblia dice: porque la paga del pecado es... ¿Qué? Sonó muy débil. Porque la paga del pecado es... ¿qué? Muerte, correcto. ¿Por qué querría pecar contra Dios si sé que al final habrá muerte? No solo muerte física. Podría ser muerte a mi facultad de amar a alguien. Podría ser muerte a la oportunidad de que Dios bendiga mis ingresos por haberlo desobedecido con ellos. Y así podríamos seguir con la lista. Por lo tanto, la obediencia es esencial para ser seguidores de Cristo. Quizás alguien diga: ¿por qué dedica tanto tiempo a esto? Permítame preguntarle: ¿por qué dedico la mayoría de esas primeras horas y días en la vida de sus hijos diciéndoles: debes hacer esto, quiero que crezcas y seas? ¿Qué les enseñaba a sus hijos? ¿A hacer qué? A obedecerle, porque quería que crecieran y fueran lo mejor posible. Si sigue a Cristo, lo obedecerá. Si no lo obedece, le agradecerá por darle suficientes penas, problemas y pruebas para corregir la distracción en su vida. La obediencia a Dios es fundamental. Y a la gente no le gusta hablar de obedecer a Dios. Quieren hablar de cuán bueno es Dios. Pues claro que Dios es bueno. Y sabe una de las razones por las que es bueno. Porque nos enseña a obedecerlo a Él, quien es la fuente de todo lo bueno en nuestra senda. Ahora, espero que esté escribiendo estas cosas y espero que antes de acostarse esta noche las examine. De hecho, sería buena idea tener esta lista junto a su cama para que diga: bien, Señor, sé que soy tu seguidor, sé que he nacido de nuevo, estoy orando, estoy escuchándote. O sea, examínese. Un verdadero seguidor de Jesucristo hará cada una de estas cosas. Hasta ahora tenemos razón, ¿cierto? Amén. Sonó muy débil, pero ya se despertarán. Debemos obedecerlo y asimismo debemos amarlo. Si vamos a seguir a Cristo, lo amaremos. Escuche Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Vea esto.
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uno no dividido, mitad en el mundo y mitad con Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, con todo tu ser, con toda tu personalidad. Y él dice, con toda tu mente. O sea, mucha atención. Si amo a Dios con toda mi mente, tendré cuidado con lo que pongo en mi mente, con lo que pienso, en quién pienso y la clase de pensamientos que tengo. Si en verdad soy seguidor de Cristo y lo amo con todo mi corazón, alma y mente, tendré mucho cuidado con lo que pongo en mi mente. Mire, no puede amar a Dios con todo su corazón y sentarse a ver en la televisión algo que dañe por completo su mente, rete su sentido de obediencia, desafíe el sentido de pureza en su corazón. No, si en verdad lo ama. Y llegamos a este tema de amarlo. Ese amor influirá en lo que pienso, mi forma de pensar, a dónde voy, lo que digo, lo que hago. Amar cubre cada aspecto de nuestra vida. Así que pienso en la gente que dice, claro que sí, soy creyente, soy seguidor de Cristo. Sin embargo, ni siquiera han pensado en cómo sus actividades señalan si son o no creyentes. Asimismo, compartirlo, o sea, hablarle a alguien más acerca de él. Escuche lo que dijo en Mateo capítulo 28 versículo 19. Se sabe estos versículos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, proclamar la palabra, llevar la verdad de su palabra a todas las naciones, a quienes nos aman, a quienes nos odian. Pienso en cómo ese versículo se lleva a cabo hoy en el mundo entero. Hay gente que arriesga su vida 24 horas al día para llevar la verdad sencilla del Evangelio a la gente a su alrededor. Jesucristo envió a sus discípulos a un mundo de odio, enemistad, amargura y muerte. Pero es nuestra responsabilidad proclamar su palabra. Eso significa que debo hablarle a alguien, pero le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que de forma intencional y deliberada escogió a alguien que usted sabía que en verdad necesitaba conocer al Señor Jesús, que necesitaba ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez que les dijo algo? Tal vez solo algo breve o alguna invitación, lo que sea, para llevarlos a donde puedan ser salvos y comenzar a seguir a Cristo. Él les dijo eso a sus discípulos, pero su intención era que todos lo hiciéramos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sí, pero debemos decirles cómo, uno por uno. No tenían televisión, ni radio, ni micrófonos, ni nada, pero transformaron el mundo de aquel entonces. Hoy tenemos el privilegio de llegar a cada rincón de la tierra donde vivimos. Tenemos la facultad y la capacidad de llevarlo. Pero la verdad es esta: no estoy seguro de cuán genuino sea yo si no estuviera interesado en alguien. Una cosa es decir todo el mundo, pero ¿qué de alguien? Todo el mundo conoce a alguien a quien decirle algo, al menos despertar su atención respecto a su relación con Dios. Eso es un verdadero seguidor de Cristo. Es decir, no lo seguimos a ciegas, sino que seguimos a Cristo, siendo sensibles a las personas que nos rodean, quienes no lo siguen y lo necesitan con urgencia. Todos conocemos a alguien hoy que necesita a Cristo en su vida. Mire, un verdadero seguidor de Cristo no cierra sus oídos, ni sus ojos, ni sus sentimientos. Somos sensibles a gente a nuestro alrededor que necesita a Cristo con urgencia. Desde luego, número 8, servirle. Si somos seguidores de Cristo, le serviremos de alguna manera. Escuche lo que dice la palabra en Juan 12:26. Si alguno me sirviere,
mi Padre le honrará. Más claro que el agua. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quiere que Dios le bendiga? Esta es una de las promesas más breves de la Biblia. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todos tenemos la facultad de servir al Señor de algún modo, pero ¿cómo sirve al Señor? Sirviendo de algún modo a alguien más. Hay muchas formas de servir al Señor, pero el asunto aquí es que Él quiere que nos demos a otros. Pensemos en esto. ¿No fue eso lo que Él hizo? Vino al mundo, vivió 30 años en los que trabajó como carpintero y luego dedicó sus últimos años a predicar el Evangelio, a compartir la verdad, y murió en la cruz por nosotros. ¿Qué hacía? Servía al Padre. Y cada vez que hacemos algo que es agradable a Dios, sabio, útil, ya sea en palabra o hecho, ¿qué hacemos? Servimos a Dios. Eso hacen los verdaderos creyentes. Los seguidores de Cristo no son egocéntricos, sino que ven a su alrededor. Los seguidores de Cristo pueden sufrir con la gente que sufre. Los seguidores de Cristo pueden discernir cuando alguien a su alrededor sufre, ya que nadie más parece importarle o entender. Los seguidores de Cristo están dispuestos a servir a otros, al dar, al alentarlos de alguna forma, al proclamarles la verdad del Evangelio o presentarles la verdad del Evangelio aunque no quieran escucharla. Los seguidores de Cristo marcan la diferencia. Desde luego, esta es una que no nos gusta. Los seguidores de Cristo sufren por Él. Están dispuestos a sufrir por Él. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, un versículo maravilloso. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quizás diga, bueno, no sé por qué tengo que sufrir para ser cristiano. Tal vez nunca tenga que sufrir para ser cristiano, pero si quiere seguir a Cristo, es probable que sufra de algún modo. Quizás piense, bueno, los pastores no sufren. No se ha puesto en nuestros zapatos. Así pues, si sigue a Jesucristo, sufrirá. Presta atención. Sufrirá el rechazo de algunos, tal vez sufra con su situación económica o sufra por su empleo, puede que sufra en sus relaciones. Si es un verdadero seguidor de Cristo, hay gente que no le querrá en su círculo. ¿Sabe por qué no lo quieren? Porque los hace sentir incómodos, porque su personalidad tiene algo que no encaja con ellos. ¿Aman el mundo? Usted no. No bebe lo que beben, ni va a donde van, ni viste lo que visten. Así que hay algo en usted que no les cuadra. Pero la Biblia dice que debemos sufrir por Él. O sea, debemos estar donde necesitamos estar. Seamos aceptados o no. Debemos hacer lo que tengamos que hacer, les guste o no. Hay que compartir el Evangelio, sea aceptado o rechazado. Verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, si lo ha escrito, que espero que sí, póngalos en su casa junto a su cama y esta noche, antes de dormirse, véalos. No tiene que decir todo lo que he dicho, solo nacer de nuevo, orar, escuchar, creer, obedecer y amar. Fíjese, cuando justo antes de dormir repasa algo así, se duerme con eso en mente. Eso es lo último en lo que piensa. Toda la noche su mente programa esa verdad en su razonamiento. Y cuando se despierta en la mañana, si repasó todos esos y dijo, Señor, quiero ser seguidor de Cristo hoy, gracias porque he nacido de nuevo, y repasa toda la lista, no le tomará mucho en aprendérselos de memoria, ¿verdad? Porque su mente se ha programado para pensar como Dios quiere que piense. ¿Y qué sucede? Dios transforma nuestra vida sin siquiera darnos cuenta de lo que sucede.
Y esa es mi oración por usted. Hoy está aquí. Quizás esté de visita o tal vez lleve varios domingos asistiendo, pero no ha nacido de nuevo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ni le ha rendido su vida. Ese es el primer paso y le animo, porque mire, lo demás no cuenta. Olvídese de los demás hasta que dé el primer paso, porque todos los demás tienen de base el primero. Si está dispuesto a pedirle al Señor Jesús que perdone sus pecados y rinde su vida hoy a Él, y quiere edificar sobre este fundamento que es su fe en Cristo, Él está dispuesto a perdonar sus pecados y a comenzar hoy mismo con usted, dándole la vida más maravillosa que podría imaginarse. Amén. Amén. Oremos, Padre. Te damos las gracias porque en tu infinita sabiduría hiciste la verdad tan sencilla para que todos la entendiéramos a fin de andar en obediencia a tu voluntad. Graba estas verdades en nuestros corazones y mentes. Padre, te pido que traigas a la memoria de cada persona que antes de apagar la última luz vuelva a leer esto y te pida que actúes en su corazón. Y después de encender la luz mañana, que vuelvan a leerlo. Y Señor, que traigas a su mente uno o todos estos a lo largo del día en su trato con otros. Al escuchar sus penas, sus problemas, sus cargas. Somos tus seguidores, Señor. Queremos ser tus seguidores genuinos e impactar la vida de otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Cristo. Este mensaje se titula Nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Cristo. Lo más probable es que usted tenga muchas convicciones de varias cosas. Pero permítame decir esto, sin creer esto, no tendrá el don de vida eterna. ¿Cuáles son nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Jesucristo? Y le invito a Corintios, capítulo 2. El apóstol Pablo había sido azotado y encarcelado en Filipos. Lo habían corrido de Tesalónica a Berea y otros sitios. Y Corinto quizás era la ciudad más corrupta de aquel tiempo. Así que al ir a Corinto, él dejó muy en claro que no entraría en ninguna discusión en cuanto a sus filosofías. Ellos creían de todo un poco, y él quería dejar muy claro que hablaría de una sola cosa. Veamos entonces el segundo capítulo, desde el versículo 1, que dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Al hablar de la crucifixión, quizás todos tengamos diversas ideas de lo que Dios tenía en mente, pero mi propósito es ayudarle a entender justamente qué sucedió. Fue más que solo un hombre colgado en una cruz. En verdad, ¿qué ocurrió? ¿Qué tuvo lugar? Y además, ¿cómo nos afecta eso? Y deseo que veamos el primer capítulo de 1 de Corintios. Leamos un par de versículos, desde el 23, que nos dan una idea de cuán admirable era la crucifixión de Jesús para el apóstol Pablo. Y dice el versículo 23: Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero,
y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Usualmente cuando la gente piensa en la cruz, la llevan en el cuello o en una pulsera o colgada en alguna pared, así que la consideran ser un símbolo del cristianismo. Pero deseo que entendamos lo que es realmente. En verdad, ¿en qué consiste? Pablo dijo, en lo que a él respecta, que era el tema. Y al acercarse a un grupo de filósofos que querían conversar de toda clase de ideas, les dijo: vengo con una cosa en mente. Quiero que entiendan lo que pasó cuando Jesucristo fue crucificado. Y si alguien le preguntase, quizá usted daría una respuesta muy sencilla. Pero al hablar de convicciones, quisiera que escribiera lo que es una convicción, de lo que sea. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto que asume una postura sin importar las consecuencias. Entonces, si alguien hablara de la cruz, ¿tomaría usted una postura? ¿Acaso diría usted, sí, yo sí creo en la cruz? Bien, deseo que consideremos varios puntos vitales de la cruz y que quizás no ha contemplado. Usted cree en la cruz y sabe que Jesucristo murió en la cruz, pero ¿qué fue todo eso? ¿Qué fue la muerte de Cristo en la cruz? Pudo haber muerto de otra forma, pero muy claramente la Biblia habla de su muerte en la cruz. Así que deseo que veamos un par de versículos. Veamos en 1 de Pedro, capítulo 1. En el capítulo 1 y en el versículo 20 le daré un par de versículos. Y sé que será sensato y los escribirá. Escuche lo que dice Pedro aquí, desde el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hablando de la cruz, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y ahora volvamos a Efesios capítulo 1. Estamos hablando de la cruz y de cómo sucedió todo esto. Desde el versículo 4, note lo que dice. Según Dios nos escogió en Él, se refiere a Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es lo que dice. Antes de que entráramos en escena, Dios había planeado la muerte de su Hijo para expiar el pecado de toda la humanidad. Antes de crearnos, Dios sabía que pecaríamos. Y deseo que notemos lo que dice. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía quién sería salvo. Sabía que usted sería salvo. Y sabía quién no sería salvo. Dios dispuso un gran plan de redención para toda la humanidad. Así que Dios no reaccionó a nada. Fíjese en cómo lo dijo, y me encanta este pasaje, cómo lo dice en Efesios. Leamos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue su decisión. Dios escogió salvarnos mediante su Hijo, y al decir nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, la cruz se trata de cómo Dios cumplió su plan predestinado para salvarnos a cada persona que será salva. De eso se trata la cruz, de que Dios planeó la salvación de la humanidad, y no la planeó en el Edén después de que Adán y Eva pecaran. Antes de la fundación del mundo la planeó. Fue motivado por tres cosas. O sea, ¿por qué Dios escogió salvación para la humanidad?
sabiendo que el hombre caería. Bien, su primera motivación fue nuestra pecaminosidad. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos fallamos, todos pecamos. Y me sorprenden algunas personas que conozco. Me encanta conocer personas que no son creyentes porque veo lo que creen. Y si hablo de pecado, hasta ahí llega la conversación. Siempre que hablemos de otra cosa está bien. Me alegra verle, pastor. Pero si comienza a hablar de pecado... Pero mire, fue Dios quien dijo: por cuanto todos pecaron. O sea, hemos violado, quebrantado la ley de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de lo que Dios planeó para nosotros. Y uno de sus propósitos, una de sus metas es el perdón. Todos hemos pecado contra Dios. Debemos confrontar el pecado de algún modo. Podemos ignorarlo y pagar el precio, o ser perdonados. 3 motivaciones. La pecaminosidad del hombre. Segundo, el amor de Dios. Y deseo que veamos un versículo, especialmente en Romanos 5. Dios pensó en nuestra pecaminosidad, pero también tuvo en mente su gran amor por nosotros. Y aquí, en Romanos 5, hay muchos versículos maravillosos. Vayamos al versículo 8, cuando Pablo dice de una forma tan hermosa: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué lo motivó? Lo que lo motivó fue su amor por nosotros. Su amor produjo nuestra salvación. Así que 3 motivaciones. Nuestra pecaminosidad, estábamos perdidos. Segunda, su amor lo motivó a hacer algo. Y lo tercero que lo motivó fue su justicia. Ahora mucha atención, porque esta es la esencia del Evangelio. Dios dijo: el alma que pecare morirá. Todo el que peca contra Dios es responsable ante el juicio y comparecerá ante el juicio. Pero ¿cómo un Dios amoroso salva a un mundo pecador y sigue siendo justo? Recordará, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se sacrificaban machos cabríos, corderos, becerros, palomas, etc. Todo eso era símbolo de algo. Era el relato de una historia. Era el relato de una verdad, que eran simbólicos de lo que sucedería una sola vez y para siempre. Y es la muerte de su Hijo. Pero ellos no entendían todo eso en aquel entonces. Entonces, lo que pasaba era que Dios se mantenía fiel a sí mismo. Él se preparaba para pagar por nuestro pecado y su muerte sería expiatoria. Jesús, Dios encarnado, expió nuestro pecado, saldó toda nuestra deuda con su vida. Nadie más pudo hacerlo porque todos hemos pecado contra Dios. El único que ha vivido sin pecado es Jesús, porque Él era Dios en la carne. Él vino con el fin principal de morir, una muerte expiatoria. No cualquier muerte, sino una muerte expiatoria, una muerte que sirviera de paga. Jesús vino como la paga de Dios por nuestros pecados y murió para cumplir todos esos símbolos. Toros, corderos, cabras, todo eso eran solo un presagio de lo que sucedería. Entonces, al ir a la cruz, Jesús murió como paga por nuestros pecados. Entonces, al hablar de la cruz, lo que tuvo lugar fue una transacción. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo, no solo para vivir esos 33 años, sino con el propósito principal de morir. Tenía que ser deidad, tenía que ser el Hijo de Dios, una persona de la Trinidad, porque nadie más podía morir por nuestros pecados, ya que todos hemos pecado contra Dios. Así que la cruz es el ejemplo, la esencia, el núcleo de la vida cristiana. No es solo algo de lo cual cantamos, leemos y pensamos: bueno, me encantan esas palabras de la cruz. No. La cruz es la esencia de la vida cristiana. No seríamos salvos sin la cruz. Entonces,
al pensar en la cruz. Somos declarados justos ante Dios al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y ahora regresemos a Romanos 3 por un momento. Pienso en este versículo en particular, que a menudo las personas se lo saltan. Pero la Biblia dice en Romanos 3:25, leamos desde el versículo 23, que lo sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio expiatorio, por medio de la fe en su sangre. La cruz es la paga de pecado, y la cruz se trata de Jesús, cuya vida fue completamente sin pecado y perfecta. Cuando vemos su vida y lo que sucedía en ella, Él vino a morir. Recuerde que hay 3 cosas que Dios tenía en mente: nuestra pecaminosidad, su amor y su justicia. Y lo que satisfizo su justicia fue la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Ahora pensemos un momento en Hebreos 9. Y si vemos estos versículos, comenzando desde el versículo 24, escuche lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como el lugar santísimo en el templo, figura del verdadero, escuche, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahora dice, y no para ofrecerse muchas veces, pero solo una vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Lo mismo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que no se trata de una celebración en Semana Santa, se trata de la muerte del Hijo de Dios, quien vino en la persona de Jesucristo. Se trata de la paga de nuestro pecado. Pero hay algo más que deseo que notemos, y es esto. La crucifixión de Jesús fue un suceso que nunca podrá ser duplicado y nunca necesitará ser repetido. Fue un suceso único, nunca duplicado, porque Jesucristo vino, murió y ascendió al Padre. Nunca podremos duplicar eso, nunca. Un momento en la historia, un momento en la vida de toda la creación. Allí Dios, encarnado, su Hijo Jesús, murió por los pecados del hombre. Y no solo eso, nunca necesita repetirse. Piensa en esto. No sabemos la edad del mundo, o sea, Dios lo sabe. Hay toda clase de estimados de la edad del mundo. Mire, una vez, un día, en una cima, en una cruz, Jesús murió en la carne humana para expiar todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Él pagó nuestra deuda. No tiene que repetirse, porque ese es el poder de la muerte de Jesús. Él tomó sobre sí todo el pecado de la humanidad. Porque mire, fue Dios, en la persona de Jesús, que murió para pagar una deuda que asumió por nuestros pecados. Y Él pagó la pena. Y por último, deseo mencionar algo más. Escuche esto. La muerte de Jesucristo lo cubrió todo. Todo. No hay nada que le iguale. Nada se le compara. Entonces, al morir afectó a todos. A todo. Pasado, presente y futuro. Y vivimos conscientes de la presencia de Dios Todopoderoso. Nuestro futuro está fijo, si su nombre está en el libro de la vida del Cordero, si ha aceptado a Cristo como su Salvador. La cruz no es algo que se lleva en el brazo o en el cuello, se trata del momento más crucial de la historia humana. Nada le iguala, nada puede hacer lo que hizo. Jesús murió por nuestros pecados, y se trata del Hijo de Dios.
quien nos amó tanto que fue a la cruz y pagó nuestra deuda por completo. Siendo eso cierto, ¿ha aceptado usted a Cristo como su Salvador? Me refiero a que si ha aceptado a Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios, quien fue a la cruz, murió por nuestros pecados, llevando sobre sí nuestra deuda. ¿Lo ha aceptado usted como su Salvador, amo y Señor? ¿Ha creído en Él para el perdón de sus pecados? Cualquier otra cosa que usted haga será insuficiente. Mire, la razón por la cual no necesita repetirse es porque fue todo suficiente. Una vez en toda la historia humana, Jesús murió por sus pecados. O bien lo acepta como su Salvador personal, o hace esto: acepta el peso y la culpa de todo su pecado ante el Dios Santo y su separación de Él por la eternidad. ¿Es Jesús o ningún camino? No es un camino, es el único camino. Porque fue el único que pagó nuestros pecados y esa paga fue aceptada por el Padre. ¿Cómo lo sabemos? De eso se trató la resurrección, la declaración de Dios, todo pagado. Esta es la prueba. La prueba está en la resurrección. Cuán bendecidos somos de ser salvos, cuán bendecidos. Pero es un mensaje que hay que dar al mundo entero. Esa es nuestra tarea, como seguidores de Jesucristo. Padre, te amamos y te alabamos por tu bondad y amor para con nosotros. No podemos ni entenderlo. Nuestras mentes no pueden captar lo que hiciste en la cruz, pero has dejado bien claro que no querríamos enfrentar la vida sin Jesús como nuestro Salvador. Te pido, Padre, por alguien que está aquí sentado, o por alguien que está escuchando o viendo, que sean sabios ahora mismo para elevar esta oración. Oh Padre, he pecado contra ti una y otra vez. Vengo a ti, no porque merezca nada, vengo a reconocer que soy pecador y te pido que perdones mis pecados, creyendo que Jesús pagó el precio en la cruz. Te pido que me salves ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén.